Hola, buenas noches. Vamos a dar lectura al libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Hola, buenas noches. Vamos a dar lectura al libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Libro 1, Por el camino de Swann. A Monsieur Gaston Calmet, como testimonio de profunda y afectuosa gratitud. Marcel Proust. Primera parte. Combray. 1. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había apagado la bujía. Cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un solo soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído. Pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero gravitaba como unas escamas sobre mis ojos, sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida. Y luego comenzaba a hacérseme ininteligible, lo mismo que después de la metempsicosis pierde su sentido los pensamientos de una vida anterior. El asunto del libro se desprendía de mi personalidad y yo quedaba libre de adaptarme o no a él. Enseguida recordaba la visión, todo extrañado de encontrar en torno mío una oscuridad suave y descansada para mis ojos, y aún más quizá para mi espíritu, al cual se aparecía esa oscuridad como una cosa sin causa, incomprensible, verdaderamente oscura. Me preguntaba qué hora sería. Oía el silbar de los trenes, más o menos en la lejanía y señalando las distancias, como el canto de un pájaro en el bosque. Me describía la extensión de los campos desiertos por donde una viandante marcha deprisa hacia la estación cercana, y el caminito que recorre se va a grabar en su recuerdo por la excitación que le dan los lugares nuevos, los actos desusados, la charla reciente, los adioses de la despedida que le acompañan aún en el silencio de la noche y la dulzura próxima del retorno. Apoyaba blandamente mis mejillas en las hermosas mejillas de la almohada, tan llenas, tan frescas, que solo como mejillas mismas de nuestra niñez. Encendía una cerilla para mirar el reloj. Pronto serían las 12. Este es el momento en el que el enfermo que tuvo que salir de viaje y acostarse en una fonda desconocida se despierta, sobrecogido por un dolor, y siente alegría al ver una rayita de luz por debajo de la puerta. ¡Qué gozo! Es de día ya. Dentro de un momento los criados se levantarán, podrá llamar, vendrán a darle alivio. Y la esperanza de ser confortado le da valor para sufrir. Sí, ya le parece que oye pasos, pasos que se acercan, que después se van alejando. La rayita de luz que asomaba por debajo de la puerta ya no existe. Es medianoche. Acaban de apagar el gas. Se marchó el último criado y habrá que estarse la noche entera sufriendo sin remedio. Me volvía a dormir y a veces ya no me despertaba más que por breves instantes, lo suficiente para oír los chasquidos orgánicos de la madera de los muebles, para abrir los ojos y mirar al caleidoscopio de la oscuridad, para saborear, gracias a un momentáneo resplandor de conciencia, el sueño en que estaba sumido los muebles, la alcoba, el todo aquel del que yo no era más que una ínfima parte, el todo a cuya insensibilidad volvía yo muy pronto a sumarme. Otras veces, al dormirme,
Había retrocedido sin esfuerzo a una época para siempre acabada de mi vida primitiva. Me había encontrado nuevamente con uno de mis miedos de niño, como aquel de que mi tío me tirara de los bucles, y que se disipó, fecha que para mí señala una nueva era, el día en que me los cortaron. Este acontecimiento había yo olvidado durante el sueño, y volvía a mi recuerdo tan pronto como acertaba a despertarme para escapar de las manos de mi tío. Pero, por vía de precaución, me envolvía la cabeza con la almohada antes de tornar al mundo de los sueños. Otras veces, así como Eva nació de una costilla de Adán, una mujer nacía mientras yo estaba durmiendo, de una mala postura de mi cadera, y siendo criatura, hija del placer que yo estaba a punto de disfrutar, se me figuraba que era ella la que me lo ofrecía. Mi cuerpo sentía en el de ella su propio calor. Iba a buscarlo y yo me despertaba. Todo el resto de los mortales se me aparecía como cosa muy borrosa junto a esta mujer, de la que me separara hacía un instante. Aún conservaba mi mejilla el calor de su beso, y me sentía dolorido por el peso de su cuerpo. Sí, como sucedía algunas veces, se me representaba con el semblante de una mujer que yo había conocido en la vida real. Yo iba a entregarme con todo mi ser a ese único fin, encontrarla. Lo mismo que esas personas que salen de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad deseada, imaginándose que en una cosa real se puede saborear el encanto de lo soñado. Poco a poco el recuerdo se disipaba. Ya estaba olvidada la criatura de mi sueño. Cuando un hombre está durmiendo, tiene en torno suyo, como un aro, el hilo de las horas, el orden de los años y de los mundos. Al despertarse, los consulta instintivamente y en un segundo lee el lugar de la tierra en que se halla, el tiempo que ha transcurrido hasta su despertar. Pero estas ordenaciones pueden confundirse y quebrarse. Si después de un insomnio, en la madrugada le sorprende el sueño mientras lee en una postura distinta de la que suele tomar para dormir, le bastará con alzar el brazo para parar el sol, para hacerle retroceder, y en el primer momento de su despertar no sabrá qué hora es, se imaginará que acaba de acostarse. Si se adormila en una postura aún menos usual y recogida, por ejemplo, sentado en un sillón después de comer, entonces un trastorno profundo se introducirá en los mundos desorbitados. La butaca mágica le hará recorrer a toda velocidad los caminos del tiempo y del espacio. Y en el momento de abrir los párpados, se figurará que se echó a dormir unos meses antes y en una tierra distinta. Pero a mí, aunque me durmiera en mi cama de costumbre, me bastaba con un sueño profundo que aflojara la tensión de mi espíritu para que éste dejara escaparse el plano del lugar en donde yo me había dormido. Y al despertarme a medianoche, como no sabía en dónde me encontraba, en el primer momento tampoco sabía quién era. En mí no había otra cosa que el sentimiento de la existencia en su sencillez primitiva, tal como puede vibrar en lo hondo de un animal. Y hallábame en mayor desnudez de todo el hombre que el hombre de las cavernas. Pero entonces el recuerdo, y todavía no era el recuerdo del lugar en que me hallaba, sino el de otros sitios en donde yo había vivido y en donde podía estar. Descendía hasta mí como un socorro llegado de lo alto para sacarme de la nada, porque yo solo nunca hubiera podido salir. En un segundo pasaba por encima de siglos de civilización y la imagen borrosamente entrevista de las lámparas de petróleo, de las camisas con cuello vuelto, iba recomponiendo lentamente los rasgos peculiares de mi personalidad. Esa inmovilidad de las cosas que nos rodean, ¿acaso es una cualidad que nosotros les imponemos con nuestra certidumbre de que ellas son esas cosas y nada más que esas cosas? Con la inmovilidad que toma nuestro pensamiento frente a ellas. El caso es que cuando yo me despertaba así, con el espíritu en conmoción, para averiguar, sin llegar a lograrlo, en dónde estaba,
Todo giraba en torno mío. En la oscuridad, las cosas, los países, los años. Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera la forma de su cansancio, determinar la posición de sus miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar nombre a la morada que le abrigaba. Su memoria, memoria de los costados, de las rodillas, de los hombros, le ofrecía sucesivamente las imágenes de las varias alcobas en que durmiera, mientras que alrededor suyo las paredes invisibles, cambiando de sitio según la forma de la habitación imaginada, giraban en las tinieblas. Y antes de que mi pensamiento, que vacilaba en el umbral de los tiempos y de las formas, hubiese identificado, enlazando las diversas circunstancias que se le ofrecían, el lugar de que se trataba, el otro, mi cuerpo, se iba acordando cada sitio de cómo era la cama, de dónde estaban las puertas, de a dónde daban las ventanas, de si había un pasillo y además de los pensamientos, que al dormirme allí me preocupaban y que al despertarme volvía a encontrar. El lado anquilosado de mi cuerpo, al intentar adivinar su orientación, se creía, por ejemplo, estar echado de cara a la pared en un gran lecho con dosel. Y enseguida me decía, vaya, pues, por fin me he dormido, aunque mamá no vino a decirme adiós. Y es que estaba en el campo, en casa de mi abuelo, muerto ya hacía tanto tiempo, y mi cuerpo, aquel lado de mi cuerpo en que me apoyaba, fieles guardianes de un pasado que yo nunca debiera olvidar, me recordaban la llama de la lamparilla de cristal de Bohemia, en forma de una que pendía del techo por leves cadenillas, la chimenea de mármol de Siena, en la alcoba de casa de mis abuelos, en Combray. En aquellos días lejanos que yo me figuraba en aquel momento como actuales, pero sin representármelos con exactitud y que habría de ver mucho más claro un instante después, cuando me despertara por completo. Luego renacía el recuerdo de otra postura. La pared huía hacia otro lado. Estaba en el campo, en el cuarto a mí destinado en casa de la señora de Saint-Loup. Dios mío, lo menos son las 10. Ya habrán acabado de cenar. Debo haber prolongado más de la cuenta esa siesta que me echo todas las tardes al volver de mi paseo con la señora de Saint-Loup, antes de ponerme de frac para ir a cenar. Porque ya han transcurrido muchos años desde aquella época de Combray, cuando en los días en que más tarde regresábamos a casa, la luz que yo veía en las vidrieras de mi cuarto era el rojizo reflejo crepuscular. Aquí, en Tansonville, en casa de la señora de Saint-Loup, hacemos un género de vida muy distinto. Y es de muy distinto género el placer que experimento en no salir más que de noche, en entregarme a la luz de la luna, al rumbo de esos caminos en donde antaño jugaba a la luz del sol, y esa habitación donde me he quedado dormido, olvidando que tenía que vestirme para la cena. La veo desde lejos, cuando volvemos de paseo, empapada en la luz de la lámpara, faro único de la noche. Estas evocaciones voluntarias y confusas nunca duraban más allá de unos segundos, y a veces no me era posible distinguir por separado las diversas suposiciones que formaban la trama de mi incertidumbre respecto al lugar en que me hallaba. Del mismo modo que al ver correr un caballo no podemos aislar las posiciones sucesivas que nos muestra el cinetoscopio. Pero hoy una y mañana otra, yo iba viendo todas las alcobas que había habitado durante mi vida y acababa por acordarme de todas en las largas soñaciones que seguían a mi despertar, cuartos de invierno, cuando nos acostábamos en ellos. La cabeza se acurruca en un nido formado por los más dispares objetos, un rinconcito de la almohada, la extremidad de las mantas, la punta de un mantón, el borde de la cama,
y un número de los Debat Rosés, donde ello junto y apretado en un solo bloque, según la técnica de los pájaros, a fuerza de apoyarse indefinidamente encima de ello. Cuarto de invierno, donde el placer que se disfruta en los días helados es el de sentirse separado del exterior, como la golondrina de mar que tiene el nido en el fondo de un subterráneo, al calor de la tierra. Cuartos en los cuales, como está encendida toda la noche la lumbre de la chimenea, dormimos envueltos en un gran ropón de aire cálido y humoso, herido por el resplandor de los tizones que se reavivan, especie de alcoba impalpable, de cálida caverna, abierta en el mismo seno de la habitación. Zona ardiente y móvil en sus contornos térmicos, oreada por unas bocanadas de aire que nos refrescan la frente y que salen de junto a las ventanas, de los rincones de la habitación que están más lejos del fuego y que se enfriaron. Cuartos estivales donde nos da gusto separarnos de la noche tibia, donde el rayo de la luna, apoyándose en los entreabiertos postigos, lanza hasta el pie de la cama su escala encantada, donde dormimos casi como al aire libre, igual que un abejaruco mecido por la brisa en la punta de una rama. Otras veces, la alcoba estilo Luis XVI, tan alegre que ni siquiera la primera noche me sentía desconsolado, con sus columnitas que sostenían levemente el techo y que se apartaban con tanta gracia para señalar y guardar el sitio destinado al lecho. Otra vez, aquella alcoba chiquita, tan alta de techo, que se alzaba en forma de pirámide, ocupando la altura de 2 pisos, revestida en parte de caoba y en donde me sentí desde el primer momento moralmente envenenado por el olor nuevo, desconocido para mí, de la petiveria, y convencido de la hostilidad de las cortinas, moradas, y de la insolente indiferencia del reloj de péndulo, que se pasaba las horas chirriando, como si allí no hubiera nadie. Cuarto en donde un extraño e implacable espejo, sostenido en unas cuadradas patas, se atravesaba oblicuamente en uno de los rincones de la habitación, abriéndose a la fuerza, en la dulce plenitud de mi cuerpo visual acostumbrado, un lugar que no estaba previsto y en donde mi pensamiento sufrió noches muy crueles, afanándose durante horas y horas por dislocarse, por estirarse hacia lo alto para poder tomar cabalmente la forma de la habitación y llenar hasta arriba su gigantesco embudo, mientras yo estaba echado en mi cama, con los ojos mirando al techo, el oído avisor, las narices secas y el corazón palpitante, hasta que la costumbre cambió el color de las cortinas, enseñó al reloj a ser silencioso y al espejo, sesgado y cruel, a ser compasivo. Disimuló, ya que no llegara a borrarlo por completo, el olor de la petiveria, e introdujo notablemente disminución en la altura aparente del techo. Costumbre, Celestina Mañosa, sí, pero que trabaja muy despacio y que empieza por dejar padecer a nuestro ánimo durante semanas enteras en una instalación precaria, pero que, con todo y con eso, nos llena de alegría al verla llegar, porque sin ella, y reducida a sus propias fuerzas, el alma nunca lograría hacer habitable morada alguna. ¿Verdad que ahora ya estaba bien despierto? Que mi cuerpo había dado el último viraje y el ángel bueno de la certidumbre había inmovilizado todo lo que me rodeaba. Me había acostado, arropado en mis mantas, en mi alcoba. Había puesto poco más o menos en su sitio, en medio de la oscuridad, mi cómoda, mi mesa de escribir, la ventana que da a la calle y las 2 puertas. Pero era en vano que yo supiera que no estaba en esa morada, en cuya presencia posible había yo creído por lo menos, ya que no se me presentara su imagen distinta. En el primer momento de mi despertar, mi memoria ya había recibido el impulso y, por lo general, ya no intentaba volverme a dormir enseguida. La mayor parte de la noche la pasaba en rememorar nuestra vida de antaño
en Combray, en casa de la hermana de mi abuela, en Balbec, en París, en Doncières, en Venecia, en otras partes más, y en recordar los lugares, las personas que allí conocí, lo que vi de ellas y lo que de ellas me contaron. En Combray, todos los días, desde que empezaba a caer la tarde y mucho antes de que llegara el momento de meterme en la cama y estarme allí sin dormir, separado de mi madre y de mi abuela, mi alcoba se convertía en el punto céntrico fijo y doloroso de mis precauciones. A mi familia se le había ocurrido, para distraerme aquellas noches que me veían con aspecto más tristón, regalarme una linterna mágica, y mientras llegaba la hora de cenar, las instalábamos en la lámpara de mi cuarto. Y la linterna, al modo de los primitivos arquitectos y maestros vidrieros de la época gótica, sustituía la opacidad de las paredes por irisaciones impalpables, por sobrenaturales apariciones multicolores, donde se dibujaban las leyendas, como en un vitral fugaz y tembloroso. Pero con eso mi tristeza aún se acrecía más, porque bastaba con el cambio de iluminación para destruir la costumbre que yo ya tenía de mi cuarto, y gracias a la cual me era soportable la habitación, excepto en el momento de acostarme. A la luz de la linterna no reconocía mi alcoba y me sentía desasosegado, como en un cuarto de fonda o de chalet donde me hubiera alojado por primera vez al bajar del tren. Al paso sofrenado de su caballo, Golo, dominado por un atroz designio, salía del bosquecillo triangular que aterciopelaba con su sombrío verdor la falda de una colina e iba adelantándose a saltitos hacia el castillo de Genoveva de Barbante. La silueta de ese castillo se cortaba en una línea curva que no era otra cosa que el borde de uno de los óvalos de vidrio insertados en el marco de madera que se introducía en la ranura de la linterna. No era, pues, más que un lienzo de castillo que tenía delante del anda, donde Genoveva se entregaba a sus ensueños. Llevaba Genoveva un ceñidor celeste. El castillo y la landa eran amarillos, y yo no necesitaba esperar a verlos para saber de qué color eran, porque antes de que me lo mostraran los cristales de la linterna, ya me lo había anunciado con toda evidencia la áureo rojiza sonoridad del nombre de Barbante. Golo se paraba un momento para escuchar contristado el discurso de mi tía, que leía en voz alta y que Golo daba muestra de comprender muy bien, pues iba ajustando su actitud a las indicaciones del texto, con docilidad no exenta de cierta majestad, y luego se marchaba al mismo paso sofrenado con que llegó. Si movíamos la linterna, yo veía el caballo de Golo que seguía avanzando por las cortinas del balcón. Se abarquillaba al llegar a las arrugas de la tela y descendía en las aberturas. También el cuerpo de Golo era de una esencia tan sobrenatural como su montura y se conformaba a todo obstáculo material, a cualquier objeto que se le opusiera en su camino, tomándola como osamenta e internándola dentro de su propia forma, aunque fuera el botón de la puerta al que se adaptaba enseguida para quedar luego flotando en él su roja vestidura o su rostro pálido, tan noble y melancólico siempre, y que no dejaba traslucir ninguna inquietud motivada por aquella transverberación. Claro es que yo encontraba cierto encanto en esas brillantes proyecciones que parecían emanar de un pasado merovingio y paseaban por mi alrededor tan arcaicos reflejos de historia. Pero, sin embargo, es indecible el malestar que me causaba aquella intrusión de belleza y misterio en un cuarto que yo había acabado por llenar con mi personalidad, de tal modo que no le concedía más atención que a mi propia persona,
Cesaba la influencia anestésica de la costumbre y me ponía a pensar y a sentir cosas ambas muy tristes. Aquel botón de la puerta de mi cuarto, que para mí se diferenciaba de todos los botones de puertas del mundo en que abría solo, sin que yo tuviese que darle vuelta, tan inconsciente había llegado a hacerme su manejo, le veía ahora sirviendo de cuerpo astral a Golo. Y en cuanto oía la campanada que llamaba a la cena, me apresuraba a correr al comedor, donde la gran lámpara colgante, que no sabía nada de Golo ni de Barba Azul, y que tanto sabía de mis padres y de los platos de vaca rehogada, daba su luz de todas las noches y caía en brazos de mamá, a la que me hacían mirar con más cariño los infortunios acaecidos a Genoveva. Lo mismo que los crímenes de Golo me movían a escudriñar mi conciencia con mayores escrúpulos. Y después de cenar, ay, tenía que separarme de mamá, que se quedaba hablando con los otros en el jardín, si hacía buen tiempo, o en la salita, donde todos se refugiaban si el tiempo era malo. Todos menos mi abuela, que opinaba que en el campo es una pena estarse encerrado, y sostenía constantes discusiones con mi padre, los días que llovía mucho, porque me mandaba a leer a mi cuarto en vez de dejarme estar afuera. Lo que es así, nunca se le hará un niño fuerte y enérgico, decía tristemente. Y más esta criatura, que tanto necesita ganar fuerzas y voluntad. Mi padre se encogía de hombros y se ponía a mirar el barómetro, porque le gustaba la meteorología. Y mientras mi madre, cuidando no hacer ruido para no distraerle, le miraba con tierno respeto, pero sin excesiva fijeza, como sin intención de penetrar en el misterio de su superioridad. Pero mi abuela, hiciera el tiempo que hiciera, aun en los días en que la lluvia caía firme, cuando Francisca entraba en casa precipitadamente, los preciosos sillones de mimbre no fueran a mojarse, se dejaban ver en el jardín, desierto y azotado por la lluvia, levantándose los mechones de cabello gris y desordenado para que su frente se empapara más de la salubridad del viento y del agua. Decía, por fin respiramos. Recorriendo las empapadas calles del jardín, calles alineadas con excesiva simetría y según su gusto por el nuevo jardinero, que carecía del sentimiento de la naturaleza. Aquel jardinero a quien mi padre preguntaba desde por la mañana temprano si se arreglaría el tiempo. Con su menudo paso, entusiasta y brusco, paso al que daban la norma los varios movimientos que despertaban en su alma la embriaguez de la tormenta, la fuerza de la higiene, la estupidez de mi educación y la simetría de los jardines, en grado mucho mayor que su inconsciente deseo de librar a su falda color cereza de aquellas manchas de barro que la cubrían hasta la altura tal que era la desesperación y la preocupación de su doncella. Cuando estas vueltas por el jardín le daba a mi abuela después de cenar, una cosa había capaz de hacerla entrar en casa, y era que, en uno de esos momentos en que la periódica revolución de sus paseos la traían como a un insecto hacia las luces de la salita en donde estaban servidos los licores, en la mesa de jugar, la gritaba mi tía, Matilde, ven y no dejes a tu marido que beba coñac. Cuando a mi abuela le habían prohibido los licores, mi tía, para hacerla rabiar, porque había llevado a la familia de mi padre un carácter tan diferente que todos la daban broma y la atormentaban, le hacía beber unas gotas. Mi abuela entraba a pedir vivamente a su marido que no probara el coñac. Enfadábase él y echaba su trago, sin hacer caso. Entonces mi abuela tornaba a salir, desanimada y triste, pero sonriente sin embargo, porque era tan buena y de tan humilde corazón que su cariño a los demás y la poca importancia que a sí propia se daba se armonizaban dentro de sus ojos en una sonrisa. Sonrisa que, al revés de la que vemos en muchos rostros humanos, no encerraba ironía más que hacia su misma persona. Y para nosotros era como el besar de unos ojos que no pueden mirar a una persona querida
sin acariciarla apasionadamente. Cosas son esas como el suplicio que mi tía infligía a mi abuela, como el espectáculo de las vanas súplicas de ésta y de su debilidad de carácter ya rendida antes de luchar, para quitar a mi abuelo de su vaso de licor, a las que nos acostumbramos más tarde hasta el punto de llegar a presenciarlos con risa y a ponernos de parte del perseguidor para persuadirnos a nosotros mismos de que no hay tal persecución. Pero entonces me inspiraban tal horror que de buena gana hubiera pegado a mi tía. Pero yo, en cuanto oía la frase, Matilde, ven y no dejes a tu marido que beba coñac, sintiéndome ya hombre por lo cobarde, hacía lo que hacemos todos cuando somos mayores y presenciamos dolores e injusticias. No quería verlo. Y me subí a llorar a lo más alto de la casa, junto al tejado, a una habitacioncita que estaba al lado de la sala de estudio, que olía a lirio y que estaba aromada, además, por el perfume de un grosellero que crecía afuera, entre las piedras del muro, y que introducía una rama de flores por la entreabierta ventana. Este cuarto, que estaba destinado a un uso más especial y vulgar, desde el cual se dominaba durante el día claro hasta el torreón de Rosenville-le-Pin, me sirvió de refugio mucho tiempo, sin duda por ser el único donde podía encerrarme con llave para aquellas de mis ocupaciones que exigían una soledad inviolable: la lectura, el ensueño, el llanto y la voluptuosidad. Lo que ignoraba entonces es que mi falta de voluntad, mi frágil salud y la incertidumbre que amaba, cosas proyectaban sobre mi porvenir, contribuían en mayor y más dolorosa proporción que las infracciones de régimen de su marido. A las preocupaciones que ocupaban a mi abuela durante las incesantes deambulaciones de por la tarde o por la noche, cuando la veíamos pasar y repasar alzado un poco oblicuamente hacia el cielo aquel hermoso rostro suyo, de mejillas morenas y surcadas por unas arrugas que, al ir haciéndose vieja, habían tomado un tono malva, como las labores en tiempo de otoño, arrugas cruzadas, si tenía que salir, por las rayas de un velillo a medio alzar, en las que siempre se estaba secando una lágrima involuntaria, caída entre aquellos surcos por causa del frío o de un pensamiento penoso. Al subir a acostarme, mi único consuelo era que mamá habría de venir a darme un beso cuando ya estuviera yo en la cama. Pero duraba tan poco aquella despedida, y volvía mamá a marcharse tan pronto, que aquel momento en que la oía subir, cuando se sentía por el pasillo de doble puerta el leve roce de su traje de jardín, de muselina blanca con cordoncitos colgantes de paja trenzada, era para mí un momento doloroso, porque anunciaba el instante que vendría después, cuando me dejara solo y volviera abajo. Y por eso llegué a desear que ese adiós con que yo estaba tan encariñado viniera lo más tarde posible y que se prolongara aquel espacio de tregua que precedía a la llegada de mamá. Muchas veces, cuando ya me había dado un beso e iba a abrir la puerta para marcharse, quería llamarla, decirle que me diera otro beso, pero ya sabía que pondría cara de enfado, porque aquella concesión que mamá hacía a mi tristeza y a mi inquietud, subiendo a darme un beso, trayéndome aquel beso de paz, molestaba a mi padre, a quien parecía absurdo estos ritos. Y lo que ella hubiera deseado es hacerme perder esa costumbre, muy al contrario de dejarme tomar esa otra nueva, de pedirla un beso cuando ya estaba en la puerta. Y el verla enfadada destrozaba toda la calma que un momento antes me traía al inclinar sobre mi lecho su rostro lleno de cariño, ofreciéndomelo como una hostia para una comunión de paz
en la que mis labios beberían su presencia real y la posibilidad de dormir. Pero aún eran esas buenas noches cuando mamá se estaba en mi cuarto tan poco rato, por comparación con otras en que había invitados a cenar y mamá no podía subir. Por lo general, el invitado era el señor Swan, que aparte de los forasteros de paso, era la única visita que teníamos en Combray. Unas noches para cenar, en su calidad de vecino, con menor frecuencia desde que había hecho aquella mala boda, porque mis padres no querían recibir a su mujer. Y otras después de cenar, sin previo aviso. Algunas noches, cuando estábamos sentados delante de la casa alrededor de la mesa de hierro, cobijados por el viejo castaño, oíamos al extremo del jardín, no el cascabel chillón y profuso que regaba y aturdía su paso con un ruido ferruginoso, helado e inagotable. A cualquier persona de casa que le pusiera en movimiento el entrar sin llamar, sino el doble tintineo, tímido, oval y dorado de la campanilla, que anunciaba a los de afuera, y enseguida todo el mundo se preguntaba: una visita, ¿quién será? Aunque sabíamos muy bien que no podía ser nadie más que el señor Swan. Mi tía, hablando en voz alta, para predicar con el ejemplo, y en tono que quería ser natural, nos decía que no cuchicheáramos así, que no hay nada más descortés que eso para el que llega, porque se figura que están hablando de algo que él no debe oír. Y mandábamos a la descubierta a mi abuela, contenta siempre de tener un pretexto para dar otra vuelta por el jardín, y que de paso se aprovechaba para arrancar subrepticiamente algunos rodrigones de rosales, con objeto de que las rosas tuvieran un aspecto más natural, igual que la madre que con sus dedos ahueca la cabellera de su hijo, porque el peluquero dejara el peinado liso por demás. Nos quedábamos todos pendientes de las noticias del enemigo que la abuela nos iba a traer, como si dudáramos entre un gran número de posibles asaltantes, y enseguida mi abuelo decía: me parece la voz de Swan. En efecto, solo por la voz se le reconocía. No se veía bien su rostro, de nariz aguileña, ojos verdes y elevada frente rodeada de cabellos casi rojos, porque en el jardín teníamos la menos luz posible para no atraer los mosquitos, y yo iba, como el que no hace nada, a decir que trajeran los refrescos, cosa muy importante a los ojos de mi abuela, que consideraba mucho más amable que los refrescos estuvieran allí como por costumbre y no de modo excepcional y para las visitas tan solo. El señor Swan, aunque mucho más joven, tenía mucha amistad con mi abuelo, que había sido uno de los mejores amigos de su padre. Hombre este, según decían, excelente pero muy raro, y que a veces, por una nadería, atajaba bruscamente los impulsos de su corazón o desviaba el curso de su pensamiento. Yo había oído contar a mi abuelo en la mesa varias veces al año las mismas anécdotas sobre la actitud del señor Swan, padre, a la muerte de su esposa, a quien había asistido en su enfermedad, de día y de noche. Mi abuelo, que no le había visto hacía mucho tiempo, corrió a su lado, en la posesión que tenían los Swan al lado de Combray, y con objeto de que no estuviera delante de él el momento que no estuviera delante en el momento de poner el cadáver en el ataúd, logró mi abuelo sacar al señor Swan de la cámara mortuaria, todo lloroso. Anduvieron un poco por el jardín donde había algo de sol, y de pronto el señor Swan, agarrando a mi abuelo por el brazo, exclamó: «Ah, amigo mío, qué gusto da pasearse juntos con este tiempo tan hermoso. ¿Qué? ¿No es bonito todo esto? Los árboles, los espinos, el estanque. Por cierto que no me ha dicho usted si le agrada mi estanque. Qué cara tan mustia tiene usted. Y de este airecito que corre, ¿qué me dice? Nada, nada.
Amigo mío, digan lo que quieran, hay muchas cosas buenas en la vida. De pronto volví el recuerdo de su muerta, y pareciéndole sin duda cosa harto complicada el averiguar cómo había podido dejarse llevar en semejantes instantes por un impulso de alegría, se contentaba con recurrir a un ademán que le era familiar cada vez que le presentaba una cuestión ardua: pasarse la mano por la frente y secarse los ojos y los cristales de los lentes. No pudo consolarse de la pérdida de su mujer, pero en los 2 años que la sobrevivió, decía mi abuelo: qué cosa tan rara. Pienso muy a menudo en mi pobre mujer, pero mucho, mucho de una vez no puedo pensar en ella. Y a menudo, pero poquito de una vez, como el pobre Swan. Pasó a ser una de las frases favoritas de mi abuelo, que la decía a propósito de muy distintas cosas. Y hubiera tenido por un monstruo a aquel padre de Swan, si mi abuelo, que yo estimaba como mejor juez y cuyo fallo al formar jurisprudencia para mí me ha servido luego muchas veces para absolver faltas que yo me hubiera inclinado a condenar, no hubiera gritado: pero ¿cómo? Si era un corazón de oro. Durante muchos años, y a pesar de que el señor Swan iba con mucha frecuencia, pero sobre todo antes de casarse, a ver a mis abuelos y a mi tía en Combray, no sospecharon los de casa de Swan ya no vivía en el mismo medio social en que viviera su familia, y que bajo aquella especie de incógnito que entre nosotros le prestaba el nombre de Swan, recibían, con la misma perfecta inocencia de un honrado hotelero que tuviera en su casa, sin saberlo, a un bandido célebre, a uno de los más elegantes socios del Jockey Club, amigo favorito del conde de París y del príncipe de Gales, y uno de los hombres más mimados en la alta sociedad del barrio de Saint-Germain. Nuestra ignorancia de esa brillante vida mundana que Swann hacía se basaba, sin duda, en parte en la reserva y discreción de su carácter, pero también en la idea un tanto india que los burgueses de entonces se formaban de la sociedad, considerándola como constituida por castas cerradas, en donde cada cual, desde el instante de su nacimiento, encontrábase colocado en el mismo rango que ocupaban sus padres, de donde nada, como no fueran el azar de una carrera excepcional o de un matrimonio inesperado, podría sacarle a uno para introducirle en una carta superior. El señor Swan, padre, era agente de cambio. El chico de Swan debía, pues, formar parte para toda su vida de una casta en la cual las fortunas, lo mismo que en una determinada categoría de contribuyentes, variaban entre tal y tal cantidad de renta. Era cosa sabida con qué gente se trataba su padre. Así que sabía también con quién se trataba el hijo y cuáles eran las personas con quien podía rozarse. Y si tenía otros amigos, serían amistades de juventud, de esas ante las cuales los amigos viejos de su casa, como lo eran mis abuelos, cerraban benévolamente los ojos, tanto más cuanto que, a pesar de estar ya huérfano, seguía viniendo a vernos con toda fidelidad. Pero podría apostarse que esos amigos suyos que nosotros no conocíamos, Swan no se hubiese atrevido a saludarlos si se los hubiera encontrado yendo con nosotros. Y si alguien se hubiera empeñado en aplicar a Swan un coeficiente social que le distinguiera entre los demás hijos de agentes de cambio de posición igual a la de sus padres, dicho coeficiente no hubiera sido de los más altos, porque Swan, hombre de hábitos sencillos y que siempre tuvo chifladuras por las antigüedades y los cuadros, vivía ahora en un viejo palacio, donde iba amontonando sus colecciones, y que mi abuela estaba soñando con visitar, pero situado en el muelle de Orleans, en un barrio en el que era denigrante habitar, según mi tía. ¿Pero entiende usted algo de eso? Se lo pregunto por su propio interés,
porque me parece que los comerciantes de cuadros le deben meter muchos mamarrachos, le decía mi tía. No creía ella que Swann tuviera competencia alguna en estas cosas, y es más, no se formaba una gran idea, desde el punto de vista intelectual, de un hombre que en la conversación evitaba los temas serios y mostraba una precisión muy prosaica, no solo cuando nos daba recetas de cocina, entrando en los más mínimos detalles, sino también cuando las hermanas de mi abuela hablaban de temas artísticos. Invitado por ellas a dar su opinión o expresar su admiración hacia un cuadro, guardaba un silencio que era casi descortesía. Y en cambio, se desquitaba si le era posible dar una indicación material sobre el museo en que se hallaba o la fecha en que fue pintado. Pero, por lo general, contentábase con procurar distraernos contándonos cada vez una cosa nueva que le había sucedido con alguien escogido de entre las personas que nosotros conocíamos con el boticario de Combray, con nuestra cocinera o nuestro cochero. Y es verdad que estos relatos hacían reír a mi tía, pero sin que acertara a discernir si era por el papel ridículo con que Swann se presentaba a sí propio en estos cuentos, o por el ingenio con que los contaba. Y le decía, verdaderamente es usted un tipo único, señor Swann. Y como era la única persona un poco vulgar de la familia nuestra, cuidábase mucho de hacer notar a las personas de fuera, cuando de Swann se hablaba, que de quererlo podría vivir en el Boulevard Haussmann o en la Avenida de la Ópera, que era hijo del señor Swann, del que debió heredar 4 o 5 millones, pero que aquello de Muelle de Orleans era un capricho suyo. Capricho que ella miraba como una cosa tan divertida para los demás que en París, cuando el señor Swann iba el día primero de año a llevarla su saquito de marrons glacés, nunca dejaba de decirle si había gente. ¿Qué, Swann? ¿Sigue usted viviendo junto a los depósitos de vino para no perder el tren si tiene que ir camino de Lyon? Y miraba a los otros visitantes con el rabillo del ojo por encima de sus lentes. Pero si hubieran dicho a mi tía que ese Swann, que como tal Swann hijo estaba perfectamente calificado para entrar en los salones de toda la gran burguesía de los notarios y procuradores más estimados, privilegio que él abandonaba en la rama femenina de su familia, hacía una vida enteramente distinta como a escondidas, y que al salir de nuestra casa en París, después de decirnos que iba a acostarse, volvía sobre sus pasos apenas doblaba la esquina para dirigirse a una reunión de tal calidad que nunca fuera dado contemplarla a los ojos de ningún agente de cambio ni de socio de agente. Mi tía hubiera tenido una sorpresa tan grande como pudiera serlo la de una dama más leída al pensar que era amiga personal de Aristeo y que Aristeo, después de hablar con ella, iba a hundirse en lo hondo de los reinos de Tetis, en un imperio oculto a los ojos de los mortales y en donde, según Virgilio, le reciben abrazos abiertos. O, para servirnos de una imagen que era más probable que acudiera a la mente de mi tía, porque la había visto pintada en los platitos para dulces de Combray, que había tenido a cenar a Alibaba. Ese Alibaba que, cuando se sepa solo, entrará en una caverna resplandeciente de tesoros nunca imaginados. Un día en que, estando en París, vino de visita después de cenar, excusándose porque iba de frac, Francisca nos comunicó, cuando Swann se hubo marchado, que, según le había dicho su cochero, había cenado en casa de una princesa. Mi tía contestó con plácida ironía, encogiéndose de hombros y sin alzar los ojos de su labor. Sí, en casa de una princesa de cierta clase de mujeres habrá sido. Así que mi tía le trataba de un modo altanero, como creía que nuestras invitaciones debían ser para él motivo de halago. Le parecía muy natural que nunca fuera a vernos cuando era verano sin llevar en la mano un cestito de
albaricoques o frambuesas de su jardín, y que cada viaje que hacía a Italia me trajera fotografías de obras de arte célebres. No teníamos escrúpulo en mandarle llamar en cuanto se necesitaba una receta de salsa gribiche o de ensalada de piña para comidas de etiqueta a las cuales no se le invitaba, por considerar que no tenía prestigio suficiente para presentarle a personas de fuera que iban a casa por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia, mi tía hablaba de ellos diciendo: personas que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad? Y se dirigía a Swann, que quizá tenía en el bolsillo una carta de Twickenham, y le mandaba a correr el piano y volver la hoja las noches en que cantaba la hermana de mi abuela, mostrando para manejar a este Swann, tan solicitado en otras partes, la ingenua dureza de un niño que juega con un cacharro de museo sin más precauciones que con un juguete barato. Sin duda, el Swann que hacia la misma época trataron tantos clubmen no tenía nada que ver con el que creaba mi tía, con aquel oscuro e incierto personaje que a la noche en el jardincillo de Combray, y cuando había sonado los dos vacilantes tintineos de la campanilla, se destacaba sobre un fondo de tinieblas, identificable solamente por su voz, y al que mi tía rellenaba y vivificaba con todo lo que sabía de la familia Swann. Pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida, somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera puede enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No, nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Y hasta ese acto tan sencillo que llamamos ver a una persona conocida es en parte un acto intelectual. Llenamos la apariencia física del ser que está ante nosotros con todas las nociones que respecto a él tenemos. Y el aspecto total que de una persona nos formamos está integrado en su mayor parte por dichas nociones. Y ellas acaban por inflar tan cabalmente las mejillas, por seguir con tan perfecta adherencia la línea de la nariz y por matizar tan delicadamente la sonoridad de la voz, como si ésta no fuera más que una transparente envoltura, que cada vez que vemos ese rostro y oímos esa voz, lo que se mira y lo que se oye son aquellas nociones. Indudablemente, en el Swann que mis padres se habían formado, omitieron por ignorancia una multitud de particularidades de su vida mundana, que eran justamente la causa de que otras personas, al mirarle, vieran cómo todas las elegancias triunfaban en su rostro y se detenían en su nariz aguileña, como en su frontera natural. Pero en cambio pudieron acumular en aquella cara despojada de su prestigio, vacante y espaciosa, y en lo hondo de aquellos ojos, preciados menos de lo justo, el vago y suave sedimento. Medio recuerdo y medio olvido, que dejaron las horas de ocio pasadas en su compañía después que cada comida semanal alrededor de la mesita de juego o en el jardín, durante nuestra vida de amistosa vecindad campesina. Con esto y con algunos recuerdos relativos a sus padres, estaba también rellena la envoltura corporal de nuestro amigo, que aquel Swann llegó a convertirse en un ser completo y vivo, y que yo siento la impresión de separarme de una persona para ir hacia otra enteramente distinta. Cuando en mi memoria paso del Swann que más tarde conocí con exactitud a ese primer Swann. A ese primer Swann en el que me encuentro con los errores amables de mi juventud y que además se parece menos al otro Swann de después que a las personas que yo conocía en la misma época, como si pasara con nuestra vida lo que con un museo, en donde todos los retratos de un mismo tiempo tienen un aire de familia y una misma tonalidad.
A ese primer Swann, imagen del ocio, perfumado por el olor del viejo castaño, de los estillos de frambuesa y de una brizna de estragón. Y, sin embargo, un día que mi abuela tuvo que ir a pedir un favor a una señora que había conocido en el Sagrado Corazón y con la que no había seguido tratándose, a pesar de una recíproca simpatía por aquella idea nuestra de las castas, la marquesa de Villeparisis, de la célebre familia de los Bouillon, esta señora le dijo: creo que conoce usted mucho a un gran amigo de mis sobrinos, los de Laumes, el señor Swann. Mi abuela volvió de su visita entusiasmada por la casa que daba a un jardín y a donde la marquesa le había aconsejado que se fuera a vivir, y entusiasmada también por un chalequero y su hija que tenían en el patio una tiendecita donde entró mi abuela y que le dieran una puntada en la falda que se la había roto en la escalera. A mi abuela le habían parecido gentes perfectas y declaraba que la muchacha era una perla y el chalequero el hombre mejor y más distinguido que vio en su vida, porque para ella la distinción era cosa absolutamente independiente del rango social. Se extasiaba al pensar en una respuesta del chalequero y decía a mamá: Sevigné no lo hubiera dicho mejor. Y en cambio contaba de un sobrino de la señora de Villeparisis que había encontrado en su casa. Si vieras qué ordinario es, hija mía. Lo que dijo Swann tuvo por resultado no el realzar a este en la opinión de mi tía, sino de rebajar a la señora Villeparisis. Parecía que la consideración que, fiados en mi abuela, teníamos a la señora de Villeparisis, le impusiera el deber de no hacer nada indigno de esta estima, y que había faltado a ella al enterarse de que Swann existía y permitir a parientes suyos que le trataran. ¿Con que conoce a Swann? ¿Una persona que se dice pariente del mariscal de MacMahon? Esta opinión de mis padres respecto a las amistades de Swann pareció confirmarse por su matrimonio con una mujer de mala sociedad, una coquette, casi. Swann no intentó nunca presentárnosla y siguió viniendo a casa solo, cada vez más de tarde en tarde, y por esta mujer se figuraban mis padres que podían juzgar del medio social desconocido de ellos y que andaba Swann y donde se imaginaban que la fe la fue a encontrar. Pero una vez mi abuelo leyó en un periódico que el señor Swann era uno de los más fieles concurrentes a los almuerzos que daban los domingos el duque de X, cuyo padre y cuyo tío figuraron entre los primeros estadistas del reinado de Luis Felipe.